Richard Upton Peckman era un pintor de renombre, conocido por sus obras perturbadoras y grotescas. Sus cuadros, llenos de horrores indescriptibles, eran tan realistas que parecían capturar la esencia misma del mal. La historia comienza con Turber, un amigo y admirador de Peckman, quien decide visitar su estudio en un barrio antiguo y decadente de Boston. Turber había oído rumores sobre la naturaleza siniestra de las pinturas de Peckman, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de descubrir. El estudio de Peckman estaba ubicado en una casa antigua, casi en ruinas, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al entrar, Turber fue recibido por una atmósfera opresiva y un silencio inquietante. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que mostraban escenas de pesadilla, criaturas deformes, paisajes infernales y actos de violencia indescriptible. Cada pincelada parecía vibrar con una energía oscura, como si las pinturas estuvieran vivas y observando a los intrusos. Peckman, con su aspecto demacrado y ojos hundidos, parecía un espectro más en medio de su propia obra. Con una sonrisa macabra, invitó a Turber a explorar el estudio y observar sus últimas creaciones. Turber, aunque perturbado, no pudo resistir la curiosidad y comenzó a examinar los cuadros más de cerca. Fue entonces cuando notó algo extraño: los detalles eran demasiado precisos, demasiado reales. Las criaturas en las pinturas no eran meras invenciones de la mente de Peckman, parecían haber sido pintadas del natural. La sensación de inquietud de Turber se intensificó cuando Peckman lo llevó a una habitación oculta en el sótano. La puerta, pesada y chirriante, se abrió para revelar un espacio aún más oscuro y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y estudios preliminares, cada uno más perturbador que el anterior. En el centro de la habitación, había un caballete con una pintura inacabada que mostraba una criatura monstruosa emergiendo de las sombras. Peckman explicó que su arte era una forma de capturar la verdadera esencia del mal, algo que la mayoría de los artistas no se atreverían a intentar. Turber, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión, preguntó cómo lograba tal realismo en sus obras. Peckman, con una sonrisa enigmática, respondió que tenía sus métodos, pero no dio más detalles. La conversación fue interrumpida por un ruido extraño que provenía de las profundidades del sótano. Un sonido gutural, casi animal, que hizo que la piel de Turber se erizara. Peckman, sin inmutarse, se dirigió hacia una puerta aún más oculta, detrás de la cual parecía provenir el ruido. Turber, paralizado por el miedo, observó cómo Peckman abría la puerta y desaparecía en la oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, y Turber sintió una presencia maligna acercándose. La oscuridad parecía cobrar vida, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera antinatural. Turber, sintiendo que su cordura estaba al borde del colapso, decidió huir del estudio antes de que fuera demasiado tarde. Turber salió del estudio de Peckman con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que había escapado por poco de un destino terrible. Sin embargo, la curiosidad y el miedo seguían atormentándolo. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Las imágenes de las pinturas y los sonidos guturales del sótano se repetían en su mente una y otra vez, como un mal sueño del que no podía despertar. Decidido a entender más sobre el origen de las perturbadoras obras de Peckman, Turber comenzó a investigar la historia del barrio donde se encontraba el estudio. Descubrió que la zona había sido escenario de numerosos eventos macabros a lo largo de los años: desapariciones inexplicables, rituales oscuros y avistamientos de criaturas extrañas. Los vecinos hablaban en susurros de una antigua maldición que parecía envolver el lugar, una maldición que Peckman había logrado capturar en sus pinturas. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Turber decidió regresar al estudio de Peckman. Esta vez, iba armado con una linterna y una determinación férrea de descubrir la verdad. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y el interior sumido en una oscuridad total. Con el corazón en la garganta, encendió la linterna y comenzó a explorar el lugar una vez más. El estudio estaba en un estado de abandono, como si Peckman hubiera desaparecido sin dejar rastro.
Las pinturas seguían colgadas en las paredes, pero ahora parecían aún más siniestras bajo la luz tenue de la linterna. Turber avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo. Al llegar a la puerta del sótano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta estaba abierta de par en par, invitándolo a descender una vez más a las profundidades. Con una mezcla de miedo y determinación, Turber bajó las escaleras, iluminando el camino con la linterna. El sótano estaba igual de oscuro y claustrofóbico que la última vez, pero ahora había una sensación de abandono y desolación. Las paredes seguían cubiertas de bocetos y estudios preliminares, pero muchos de ellos estaban rasgados o quemados. En el centro de la habitación, el caballete con la pintura inacabada seguía allí, pero la criatura monstruosa parecía haber cobrado vida, sus ojos brillando con una malicia propia. Turber se acercó al caballete, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. Fue entonces cuando notó una puerta oculta en la pared del fondo, una puerta que no había visto en su visita anterior. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y la abrió, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo, y Turber sintió que cada paso lo llevaba más cerca de un abismo de locura. El pasadizo parecía interminable, y los sonidos guturales que había oído antes se hicieron más fuertes y claros. Turber avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo. Finalmente, llegó a una cámara oculta, iluminada por una luz tenue y parpadeante. En el centro de la cámara, había un altar de piedra cubierto de símbolos arcanos y manchas de sangre seca. Alrededor del altar, había figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma desconocido, sus voces resonando en la cámara como un eco siniestro. Turber sintió que su cordura estaba al borde del colapso. Las figuras encapuchadas se volvieron hacia él, sus rostros ocultos en las sombras. Fue entonces cuando vio a Pickman, de pie junto al altar, con una expresión de éxtasis en su rostro. Pickman levantó una mano, señalando a Turber, y las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar hacia él. Turber, sintiendo que su vida estaba en peligro, retrocedió lentamente, tratando de encontrar una salida. Pero el pasadizo parecía haberse cerrado detrás de él, atrapándolo en la cámara con las figuras siniestras y el altar macabro. Turber, atrapado en la cámara con las figuras encapuchadas y el altar macabro, sintió que su cordura se desmoronaba. Las figuras avanzaban lentamente, sus murmullos resonando en la cámara como un eco siniestro. Pickman, con una sonrisa demente, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y deleite. Turber sabía que debía actuar rápido si quería sobrevivir. Con un último esfuerzo de voluntad, Turber se lanzó hacia una de las paredes, buscando desesperadamente una salida. Sus manos encontraron una grieta en la piedra, y con todas sus fuerzas, logró abrir un pequeño pasaje. Sin mirar atrás, se deslizó por el estrecho túnel, sintiendo que las sombras lo perseguían. El túnel parecía interminable, y el aire se volvía cada vez más denso y opresivo. Finalmente, Turber emergió en una calle oscura y desierta, lejos del estudio de Pickman. El aire fresco de la noche le devolvió un poco de claridad mental, pero las imágenes y sonidos de la cámara oculta seguían atormentándolo. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, y que las pinturas de Pickman eran más que simples obras de arte, eran ventanas a un mundo de pesadilla. Turber decidió abandonar Boston y tratar de reconstruir su vida en otro lugar, lejos de los horrores que había presenciado. Sin embargo, la sombra de Pickman y sus criaturas lo seguía a donde quiera que fuera. Las noches estaban llenas de pesadillas, y cada sombra en la oscuridad parecía esconder una amenaza. Turber sabía que nunca estaría realmente a salvo, y que el mal que Pickman había capturado en sus pinturas era algo que no podía ser destruido ni olvidado. Con el tiempo, Turber se convirtió en un hombre paranoico y solitario, siempre mirando por encima del hombro y evitando cualquier cosa que pudiera recordarle a Pickman. Pero en el fondo, sabía que el verdadero terror no estaba en las pinturas ni en las criaturas que había visto, sino en la mente de Pickman y en la capacidad del ser humano para crear y dar vida a sus peores pesadillas.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.